¿Sí se ve y se escucha? Sí, se ve. Ok. Bueno, a mí me tocó exponer lo que viene siendo el capítulo 4 del libro de Waldrich, que tiene como nombre Análisis de regresión múltiple inferencia. Como primer punto vamos a tocar un poco la introducción al tema. Nos dice que este capítulo continúa con el estudio del análisis de regresión múltiple, solo que se enfocará más hacia las pruebas de hipótesis acerca de los parámetros del modelo de regresión poblacional. Lo primero que vamos a hacer es determinar la distribución de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, bajo el supuesto adicional de que el error está distribuido normalmente. Lo que veremos en el tema será distribución de muestreo de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, pruebas de hipótesis de dos colas y el pi-valor. Como primer punto vamos a tocar la distribución de muestreo de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Hasta ahora hemos visto que gracias a los supuestos de Gauss-Markov, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los mejores estimadores lineales insesgados. Anteriormente ya vimos y hablamos sobre los supuestos, pero hay un supuesto en concreto que va a garantizar que los estimadores que estamos tratando de encontrar no sean insesgados y con la menor varianza posible. Es decir, que sean bastante eficientes. Sin embargo, no podemos confiar demasiado en esos parámetros, ya que como salen de una muestra, cuando nosotros hacemos un remuestreo, es posible que estos parámetros varíen o cambien, ya sé que probablemente sean aleatorios. Y si estos datos son aleatorios, entonces nosotros no podemos confiar plenamente en los datos que estamos encontrando. Es por eso que necesitamos conocer la distribución completa de estos estimadores para hacer inferencia. Y así de esta forma, saber qué tan cercanos están del valor poblacional, es decir, qué tanto se parece a beta poblacional. Para encontrar solución a este problema, lo que haremos será pruebas de hipótesis. Pero para proceder con las pruebas de hipótesis, antes tenemos que tener una distribución. Y para hacer una distribución necesitamos contar con un supuesto adicional, que anteriormente ya lo mencionábamos. Y contando ya con el supuesto adicional, nosotros podremos hacer las pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, pi-valor, etc. Este supuesto adicional trabaja con los errores. Nosotros ya sabemos que los errores son todas las variables que no son observables y que desconocemos sus valores. Lo único que sabemos es que estos errores de alguna manera explican las variables dependientes de nuestro modelo econométrico. Ahora vamos a ver lo que es el supuesto de RLM o regresión lineal múltiple o el supuesto de normalidad. Vamos a suponer que los errores son en forma de campana. Es decir, que estos errores salen de una distribución normal, ya que no sabemos con exactitud cómo es el comportamiento de estos errores. Utilizaremos la siguiente denotación para referirnos a estos errores que muestra en la siguiente fórmula. Lo primero que apreciamos es IID, lo cual significa que estos errores son independientes y énticamente distribuidos, lo cual a su vez significa que nosotros condicionamos los errores a cualquier valor X. Este error no dependerá de ninguna de las variables explicativas. Lo que vemos a continuación de la fórmula es U, que nosotros ya sabemos que es el error, y el símbolo que está al lado del error muestra cómo está distribuido. Es decir, que el error estaría distribuido en una forma normal, con media cero y una varianza constante. En el siguiente gráfico podemos apreciar que como la teoría nos decía que los errores tendrán una forma de campana. Aquí está la forma de campana, donde se encuentran las variables x1, x2, x3, xn. Podemos citar un ejemplo que estas variables sean representadas por los años de estudio.
Por ejemplo, X1 representará 3 años de estudio y los valores de la otra variable que se encuentran arriba serán representadas como los salarios percibidos. Entonces podemos ver que donde se encuentra la campana, se encuentran también los errores y podemos decir que en este sector existe una gran variabilidad entre los datos y esta variabilidad se mantendrá constante. A esto se le llama el supuesto de homocedasticidad, que ya lo vimos con anterioridad, y el supuesto de normalidad se verá reflejado también en el gráfico. Aquí al lado nos dice que la varianza de la distribución no depende de ninguna variable explicativa. Entonces lo podemos expresar con la siguiente denotación matemática. Y y X son nuestras variables explicativas que están distribuidas normalmente con media cero en una varianza constante. Consideraciones del supuesto de normalidad. El supuesto de normalidad es un supuesto bastante fuerte y complejo, porque nosotros estamos haciendo un supuesto de algo que no conocemos. Nosotros no sabemos con exactitud qué factores existen dentro de U, o sea, dentro del error. No sabemos si son muchos o son pocos. Tampoco sabemos si realmente tienen una distribución normal o no la tienen. Lo único que estamos haciendo son supuestos en relación a que su distribución se comportase de manera normal. También nos dice que la normalidad del término de error es una cuestión empírica. Es por eso que trataremos de verificar si el supuesto de normalidad se cumplirá o no, y haremos lo posible para que el supuesto de normalidad se cumpla, porque de no ser así, lo que nos generaría cuando vayamos a hacer hipótesis e inferencia estadística, esas hipótesis estarían inválidas, es decir, que no podremos confiar en dicha hipótesis o inferencia estadística. De ahí es donde viene la gran importancia de este supuesto. El error es la suma de muchos factores no observados. La suma de los factores independientes son distribuidos normalmente. La normalidad del término del error es una cuestión empírica. La distribución del error deberá ser cercana a una normal y la normalidad es cuestionable e imposible por definición. A continuación vamos a ver un ejemplo, 4 histogramas de frecuencias respecto a la relación que existe entre los salarios y los años de estudio. El primer gráfico, que es el inciso A, podemos ver claramente que esta no es una distribución normal, porque la distribución está sesgada para el lado izquierdo, y por lo tanto esto no sería una distribución normal. Ahora en el gráfico B, en el segundo gráfico, nos muestra el comportamiento de los residuos. Podemos apreciar que es muy similar al comportamiento que tiene la primera gráfica, pero sigue sin ser una distribución normal, que es lo que nosotros buscamos. Este gráfico tiene una relación muy íntima con el anterior. A continuación veremos lo que es el gráfico C y el gráfico D, pero vamos a realizar una pequeña modificación. Lo que haremos será agarrar los salarios en forma de normal, es decir, en forma de dólares, y estos valores vamos a sacar logaritmo, para que de esta forma los datos se suavicen y tengan más cercanía a lo que sería una distribución normal. Y como vemos en el gráfico, claramente los datos se sesgaron más hacia el lado derecho, y de esta forma se parece más a una distribución normal. Si bien no podemos afirmar que sea una distribución normal, esta se acercó mucho más de lo que estaba en los primeros dos gráficos. Ahora, apreciando el siguiente gráfico de los residuos, como tiene relación con el gráfico anterior, este también tenderá a cambiar y se parecerá de igual manera a una distribución normal. Por eso, si nosotros tenemos algún error en los datos, podemos aplicar logaritmo para que de esta forma se suavicen y tengan más parecido a una distribución normal. Ahora vamos a ver lo que es qqplot.
A continuación veremos el siguiente gráfico que tiene por nombre, como ya mencionábamos, cuckooplot. De igual forma, este gráfico sirve para verificar si cumple la condición de distribución normal. Lo que hace cuckooplot, calcula funciones de densidad teóricas. Es la línea delgada que se ve en el medio del gráfico. Esta línea. Esta línea simula una distribución exactamente normal. La otra línea que apreciamos es la línea y como se ve en el gráfico, esta no tiene mucha relación con la línea delgada, por lo cual decimos que la distribución de los residuos no es una distribución normal. Pero como vimos en los anteriores gráficos, se puede aplicar logaritmos para suavizar la distribución. En el siguiente gráfico de la derecha, se puede apreciar cómo se suavizó los datos y de esta forma los residuos pasan mucho más cerca de la función de densidad teórica, o también llamada la distribución normal. Pruebas de hipótesis. A continuación hablaremos sobre las pruebas de hipótesis, sobre un solo parámetro poblacional. El modelo poblacional que utilizaremos es el siguiente, donde y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2 más beta sub n por x sub n. Al final, siempre vamos a tener que sumarlo el error. Beta sub j es una propiedad desconocida de la población que nunca podremos conocer con certeza. Aunque beta sub j es un valor desconocido, podemos hacer hipótesis sobre su valor y realizar inferencia estadística para contrastar esta hipótesis a través de la prueba de la T. Prueba de la T. Bajo los supuestos del modelo de regresión lineal clásico y regresión lineal múltiple, podemos apreciar la siguiente fórmula, donde K más 1 es el número de parámetros desconocidos en el modelo poblacional y N menos K menos 1 son los grados de libertad. N es el tamaño de la muestra y K es el número de variables. Como la varianza tiene que ser estimada por la varianza estimada, este estimador de mínimos cuadrados ordinarios estandarizado es el cociente entre la variable normal con media 0 y varianza de 1, lo cual quiere decir que nuestros betas tendrán forma de campana y una x al cuadrado sub n menos k menos 1 independientes. Así el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sigue una distribución y con n menos k menos 1 grados de libertad. Conocer la distribución muestral del estimador estandarizado nos permite llevar a cabo contrastes de hipótesis. Cabe recalcar que esta distribución T se ajusta mucho mejor a las muestras pequeñas. Hipótesis nula. A continuación podemos apreciar la siguiente fórmula, donde hipótesis nula está representada por h sub 0. Y nos dice que la hipótesis nula va a ser igual a que uno de nuestros betas poblacionales será igual a 0. Es decir, que ese beta no tendrá ningún efecto sobre la variable dependiente. ¿Y bajo qué términos nosotros vamos a aceptar o rechazar dicha hipótesis? Para poder aceptar o rechazar, se necesita del estadístico T, el cual medirá específicamente dónde está ubicado dentro de nuestra muestra. El parámetro estimado en la relación al parámetro de población, es decir, qué tan diferentes son. El resultado nos dirá cuántas desviaciones estándar se encuentra alejado de 0, el cociente estimado. Así que podemos decir que entre más lejano se encuentre de 0, es más probable que acudamos al rechazo de la hipótesis nula. La regla del rechazo. Para poder rechazar, necesitamos tener una hipótesis alterna, que está representada como H1. En este caso nos dice que nuestra hipótesis alterna es igual a beta sub j mayor a 0. En la mitad de la campana de este gráfico tenemos 0 y para el lado derecho como izquierdo tenemos desviaciones, pero nosotros tomaremos en cuenta uno de los lados dependiendo a nuestra hipótesis alterna. Por ejemplo, en este caso nuestra hipótesis alterna nos dice que
en beta es mayor a 0, por lo cual nosotros observamos lo que es el lado derecho del gráfico. A medida que más se aleja del medio, es decir, de 0, más es la probabilidad de que rechacemos la hipótesis. El dato que se encuentra al lado derecho, este dato, es nuestro límite. A partir de este dato, para la derecha nosotros rechazaremos la hipótesis, porque la desviación será muy grande. Esta regla de rechazo tiene un área del 5%. Pruebas de hipótesis de dos colas. Nosotros ya sabemos que la variable tiene un efecto sobre el error, pero una cosa que desconocemos es si esta es positiva o negativa. En estos casos, lo que debemos hacer es plantear una hipótesis nula y alterna. En este caso diremos que nuestra hipótesis nula va a ser igual a beta igual a 0. Y nuestra hipótesis alterna será igual a beta diferente de 0. Como podemos ver en el gráfico, nosotros vamos a tener dos zonas de rechazo, una a la izquierda y otra a la derecha. Estos límites o valores críticos pueden ser calculados, pero tendremos que dividir la probabilidad entre dos. Es decir, que anteriormente nosotros teníamos una probabilidad del 5%. Sin embargo, ahora al lado izquierdo tendremos una probabilidad del 2,5% y al lado derecho una probabilidad del 2,5% de error. El valor P o pi-valor. El pi-valor sirve para verificar si existe el error tipo 1. Tenemos que procurar buscar el error mínimo. Para ello vamos a formular una probabilidad que contenga el error mínimo. El tipo de error 1 consiste en rechazar esta hipótesis cuando es verdadera. Por eso vamos a buscar que la probabilidad que se repita ese error sea cada vez menos. La probabilidad de errores más comunes que se suelen repetir en econometría es del 1%, 5% y hasta un máximo de 10%. Cuando el error se encuentra entre 1 y 5%, podemos decir que es una variable supremamente explicativa, ya que existe una relación muy amplia entre las dos variables con un error mínimo. A continuación, en esta fórmula, podemos denotar que T mayúscula es una variable aleatoria con distribución T minúscula y n menos k menos 1 grados de libertad. Y con T minúscula se denota el valor numérico del estadístico de prueba. Entonces, en resumen, podemos decir que el valor P presume la fortaleza o la debilidad de la evidencia empírica contra la hipótesis nula, y que el valor P es la probabilidad de observar un estadístico T tan extremo como el que se encontró si la hipótesis nula es verdadera. Esto significa que valores P pequeños son evidencia contra la hipótesis nula y valores P grandes proporcionan poca evidencia contra la hipótesis N. Ejemplo, a continuación vemos el siguiente ejemplo, donde T es mayor a 1,85. Es el área a la derecha de 1,85 en una distribución T con 40 grados de libertad. Este cálculo fue empleado con el paquete econométrico Stata. Esto significa que si la hipótesis nula es verdadera, un valor absoluto del estadístico T tan grande como 1,85 se observaría al 71,8% de las veces. Esto proporciona cierta evidencia contra la hipótesis nula, pero al nivel de significancia del 5%, no se rechazaría dicha hipótesis. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿A qué se denomina cucuplot? Bueno, cucuplot son gráficos similares a los gráficos de probabilidad, que para una distribución normal se llaman gráficos de probabilidad normal o gráficos Rankine. La diferencia es que un gráfico de probabilidad, en lugar de usar la cuantil de la distribución como eje X, se usa la esperanza matemática del estadístico
K. En resumen, sirve para ver si nuestros errores tienen una distribución normal o no la tienen, para aceptar el rechazo o no. Ya, gracias, me quedó claro. Está bien.